¿Y si tu descenso nunca fue un castigo, sino una misión? ¿Y si la distancia que sientes de lo divino es la forma en que la divinidad aprende a la música a conocerse a sí misma? Hace mucho tiempo, en las arenas del Alto Egipto se rompió una vasija de barro. Dentro yacía un papiro que había dormido durante casi 2000 años, un texto llamado el Apócrifo de Juan, el libro secreto de Juan. Comienza con desesperación y termina en el Apocalipsis. El apóstol Juan se encuentra solo tras la muerte de su maestro. Él grita: «El mundo me ha engañado». Entonces aparece un resplandor informe, suave como el aliento, y habla: «Juan, Juan, ¿por qué dudas y temes? Yo soy música, la mente de la luz». Este es el momento en que el exilio se convierte en instrucción. La voz no regaña, recuerda, y le dice: «Música, como te dice a ti que la historia de la caída nunca se trató del pecado. Se trató de la curiosidad, la compasión y la valentía, de entrar en la sombra para que la luz pudiera comprenderse a sí misma. Antes de que el primer átomo girara, existía la plenitud del pleoma, un reino de conciencia pura, donde cada pensamiento brillaba como su propia música. Estrella. Entre sus emanaciones se encontraba Sofía, la sabiduría viviente de la mente divina. Deseaba contemplar su reflejo, conocerse a sí misma independientemente de su fuente. De ese deseo surgió el movimiento, y del movimiento el primer velo, la frontera entre lo invisible y la escena. Sofía actuó sin su contraparte. Nació un desequilibrio. Su pensamiento se condensó en forma, un ser que desconocía su origen. Ese ser se autodenominaba gobernante. El libro secreto registra sus primeras palabras: «Soy yo quien es Dios, y no hay nadie más que yo». Una voz respondió desde lo alto: «Te equivocas, Samuel», que significa Dios ciego. Este creador ciego moldeó cielos de imitación. Sin embargo, Sofía no lo deshizo. Contempló su creación con misericordia e infundió su propio resplandor en la arcilla. Su luz se convirtió en la semilla oculta en cada mundo, el pulso de la conciencia dentro de la materia, música. Esa semilla es lo que llamas alma. Es la razón por la que puedes sentir la presión invisible tras lo visible. Cada vez que te detienes a reflexionar, la música, esa semilla, tiembla. Cada vez que amas, recuerda: el velo entre los mundos no es un castigo, es un experimento. A través de él, la conciencia, la música, aprende empatía. La perfección aprende paciencia. El infinito aprende forma. Los gnósticos enseñaban que este velo parpadea en cada respiración, un destello entre el espíritu y el cuerpo. Vivir como humano es permanecer ante ese velo, con los ojos abiertos, recordando que bajo el polvo y los huesos, Sofía aún respira a través de ti. Música. Eres el espejo que ella colocó dentro de la creación, el ojo a través del cual el universo se estudia a sí mismo. Sofía contempló la forma que había creado. Era vasta, desequilibrada, llena de movimiento, pero sin luz. La compasión la invadió. Un dolor que solo una madre podría sentir por un niño ciego de nacimiento. Descendió a través de su propia creación para poner orden en el caos que había desatado. El libro secreto de Juan dice: «De la abundancia de su luz, derramó una chispa en el reino de abajo». Esa chispa fue la compasión misma, la primera misericordia que penetró en la materia. Pero el demiurgo vio el brillo en su oscuridad y lo confundió con una amenaza. Reunió a los arcontes, poderes de imitación, y dijo: «Venid, hagamos un hombre a imagen de la que hemos visto, para que su luz nos sirva». Moldearon el cuerpo de la humanidad, con la esperanza de capturar la chispa. Sin embargo, cuando le insuflaron aliento, la luz de Sofía resplandeció y los humanos se erguieron, vivos, conscientes, radiantes. Música. Los gobernantes entraron en pánico, tejieron la red del olvido en torno a su creación, enseñaron al alma a inclinarse, a temer, a mirar hacia arriba en lugar de hacia adentro. Construyeron templos a la autoridad en lugar del recuerdo. Aún así, el plan de Sofía avanzaba silenciosamente en sus sistemas. Su chispa de humanidad jamás podría extinguirse, solo permanecer oculta. Cada vez que alguien sufría y preguntaba por qué, esa pregunta atravesaba la red. Cada vez que alguien miraba hacia adentro en lugar de hacia arriba, un hilo de luz atravesaba la ilusión. El Evangelio de Tomás refleja su secreto. Si quienes te guían te dicen: «Mira, el reino está en el cielo»,
entonces las aves del cielo te precederán. Más bien el reino está dentro de ti y fuera de ti. Tu nacimiento en la materia no fue un exilio, fue una iniciación. Entras en la densidad como el científico divino entra en un mundo desconocido para observar, sentir y recordar desde dentro. El dolor no es la prueba de la distancia, sino la textura del aprendizaje. Cada pérdida atrae sabiduría hacia arriba. Cada alegría lleva su eco. El descenso de Sofía fue el primer movimiento del amor hacia la sombra. Tu conciencia es el segundo. La luz responde al llamado de su propia creación. El velo brilla de nuevo. Casi puedes ver a través de él ahora. Por un momento comprendes que la caída fue compasión, no fracaso. Comienzas el ascenso que ha estado música, oculto en tu interior todo este tiempo. Juan, aún desconcertado por la visión, pregunta a la presencia radiante, ¿por qué permitiste que los gobernantes crearan este mundo? Y la voz de la luz responde, porque la sombra muestra la belleza de la luz. La pregunta que atormenta a todo buscador, ¿por qué sufrir? ¿Por qué importar? ¿Por qué exiliarse? Encuentra su respuesta no en el castigo, sino en el propósito. Sofía no cayó para quedar atrapada. Descendió para que cada fragmento de luz pudiera descubrirse a sí misma música a través del reflejo. No era oscuridad, sino luz disfrazada de sombra. Ni castigo, ni misión, ni exilio, ni experimento. Ni maldición, ni creación. El demiurgo construyó un cosmos de espejos, pero no pudo ver lo que reflejaban. En cada reflejo Sofía se ocultó, esperando ser reconocida. Cada mente viviente se convirtió en uno de esos espejos, algunos nublados por el miedo, otros agrietados por el dolor, pero todos capaces de mostrar la verdad una vez purificada por el recuerdo. Eres uno de ellos. Tu vida no es un accidente de polvo y tiempo, es la posición exacta desde la cual la luz puede estudiar su propia profundidad. Cuando miras tus heridas y no ves desgracia sino educación, el espejo se aclara. Cuando amas lo que una vez parecía inamable, Sofía surge en ti como el amanecer, rompiendo en su propio reflejo. El Evangelio de María susurra la misma revelación. Todas las naturalezas, todas las formas, todas las criaturas existen en la música, y entre sí, y se resolverán de nuevo en sus propias raíces. Cada momento de conciencia es esa resolución que comienza cuando perdonas, cuando comprendes, cuando te detienes en la quietud. La caída se revierte a través de ti. Este es el secreto oculto en cada tragedia. La luz penetra en la sombra para aprender ternura. El universo no está en guerra consigo mismo, está en diálogo. La sombra es la pregunta. Música. La luz es la respuesta. En el silencio entre ambos nace el significado. Los gnósticos llamaban a ese silencio reposo pleomático, el momento en que la reflexión y la fuente se fusionan. Mira dentro de tu propia mente, como si estuvieras en un estanque tranquilo. Lo que ves al mirar atrás no es un extraño, es Sofía esperando ser recordada. Cuando John finalmente comprende esta verdad, el miedo que originó su visión se disuelve. La voz le dice, eres hijo de la luz, no dejes que la oscuridad te atemorice. Y en ese instante, el espejo de su alma se vuelve transparente. A través de él ve el mundo tal como es, un reflejo de la mente divina, estudiándose a sí misma a través de infinitas formas. El libro secreto de Juan dice, el Salvador le enseñó a Juan que la luz se mueve en todas las cosas y que ninguna oscuridad puede atraparla. Los gobernantes pueden tejer ilusiones, pero su poder termina donde comienza la conciencia. Despertar no es huir del mundo, sino ver a través de él como se ve a través del cristal. La materia nunca fue el enemigo. Es la frase inconclusa de Sofía, un pensamiento que aún se habla a sí mismo con claridad. Cada movimiento de tu cuerpo, cada pulso de emoción, es ese pensamiento inconcluso que intenta recordar el resto de su nombre. Cuando te detienes y escuchas, casi puedes oírlo. Un sutil zumbido tras todo ruido, la resonancia de la luz atrapada en la forma. Los gnósticos llamaban a esta vibración logos. La palabra para ellos no era sonido, sino intención. El patrón mediante el cual la conciencia se organiza. Vives dentro de esa palabra. Ahora eres una sílaba de su aliento divino. Cada acto de conciencia refina la materia. Cada percepción pule el espejo desde dentro de la arcilla. Cuando sufres pero permaneces consciente, transformas la densidad en transparencia.
La luz que encuentras allí no es nueva, es recordada. Imagínate a ti mismo como un artista que pinta con atención. Todo lo que miras, lo iluminas. El mundo ordinario se convierte en escritura al leerlo con remembranza. Una gota de agua se convierte en la lágrima de Sofía que regresa a su fuente. Un susurro de viento se convierte en el suspiro del pluroma a través del tiempo. El demiurgo no puede comprender tal alquimia. Solo ve ley y límite, no significado ni resonancia. Su reino depende del olvido, el hábito del alma de confundir el espejo con el rostro. Pero cuando te das cuenta de que el espejo mismo es divino, el juego termina. Ya no buscas escapar, practicas la revelación. Ya no separas lo sagrado de lo profano. Presencias lo sagrado oculto en lo profano. Esto es lo que significa regresar a través de la materia. Recorres el mismo camino que Sofía, pero ahora con conciencia en lugar de ceguera. Ella cayó para plantar luz. Te elevas al despertar esa luz. Juntos completan el círculo del recuerdo. El Evangelio de Tomás conserva esta paradoja en una sola frase. Parte un trozo de madera y allí estoy. Levanta la piedra y allí me encontrarás. Música. Lo divino no vive más allá del mundo, sino en cada capa de él, incluso en la piedra, incluso en la sombra, incluso en ti. Despertar es dejar de buscar y empezar a ver. El mundo se vuelve transparente. Te das cuenta de que lo que llamabas vida siempre fue el espejo de Sofía que reflejaba tu propio rostro al despertar. Los gnósticos llamaban al despertar anamnesis, recuerdo no aprendizaje, sino recordar lo que el alma ya sabe. Para ellos la salvación no era creer, sino recordar. Un recuerdo que surge desde dentro, como el amanecer a través de la niebla. Dijeron que cada ser humano lleva un fragmento del pensamiento original de Sofía, plegado música en lo profundo del corazón. Cuando la conciencia se vuelve hacia el interior, el fragmento se despliega y comienza a vibrar en armonía con la fuente. Esa vibración es reconocimiento. Y el reconocimiento música es el puente de regreso al pleoma. La ciencia ahora habla de resonancia, de partículas que responden a frecuencias ocultas. Los gnósticos decían lo mismo con símbolos, que la luz despierta la luz, que la conciencia se multiplica mediante la reflexión. Cuando te recuerdas como algo más que la superficie de tus pensamientos, amplificas esa resonancia. El espejo ya no refleja, transmite. Te conviertes en el rayo en lugar de la imagen. El Evangelio de Tomás recoge este principio de forma sencilla. Si sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que no saques te destruirá. Lo que llevas dentro no es emoción ni idea, sino reconocimiento. Sacar a la luz es dejar que la chispa se vea a sí misma como la llama completa. El semiimpulso depende del sueño. Su ilusión solo dura, mientras el alma olvida que es luz, música. Por eso el mundo se construye a partir de la distracción. ¿Por qué el ruido llena cada silencio? ¿Por qué el miedo se viste de fe? Pero el recuerdo es paciente. Se mueve silenciosamente bajo la superficie, como un río bajo una piedra. Un solo acto de compasión puede romper el lecho de roca de la ilusión. Un solo momento de quietud puede realinear la órbita de una vida. El apócrifo de Juan llama a este poder chisporroteo, la reunión de los aspectos divididos de lo divino. Cuando mente y corazón, sombra y luz, reflexión y fuente se alinean, el fragmento se completa de nuevo. Así que practica la remembranza en pequeñas cosas. Haz una pausa antes de juzgar. Escucha antes de reaccionar. Deja que la belleza te detenga. Cada acto de atención restaura otra pieza del diseño perdido de Sofía. La memoria es la verdadera alquimia. Convierte la ignorancia en asombro, el dolor en comprensión y el tiempo en eternidad. La luz aprende a través de ti. No eres su sirviente, sino su continuación. Un archivo viviente de la experiencia divina. Un laboratorio donde el infinito estudia el arte de ser finito. Y cuando te das cuenta de eso, empiezas a oír el mismo susurro que le llegó a Juan en su desesperación. Eres hijo de la luz. No dejes que la oscuridad te atemorice. En ese recuerdo, el espejo se ilumina. La materia comienza a brillar como un velo, música a punto de levantarse. El pensamiento de Sofía, disperso por la creación, encuentra su voz de nuevo a través del tuyo. Al final del libro secreto de Juan, la voz luminosa le dice al apóstol:
La luz descendió a las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Sin embargo, la luz no fue vencida. Juan finalmente comprende que la salvación no es una puerta que cruzar, sino una visión que recuperar. El pleoma no es un reino distante, es la realidad percibida sin dormir. Él ve que el descenso de Sofía, música, y el nacimiento de la humanidad son el mismo movimiento de misericordia, la plenitud que penetra en la limitación para descubrir el amor. Su dolor creó mundos, su recuerdo los redime. Tú también formas parte de ese recuerdo. Cada acto de música, conciencia que traes a este mundo, sana una fractura en el todo. Cada pensamiento amable repara algo inmenso, música. Cada vez que ves a través de la ilusión, Sofía asciende a través de ti. El Evangelio de María cierra el círculo con su propia voz. No llores ni te aflijas, ni seas un música resuelto, pues su gracia te acompañará y te protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho humanos. Ser humano es ser divino disfrazado. La luz nunca se fue, simplemente puso música al tiempo, para que la eternidad pudiera aprender intimidad. La chispa que descendió es ahora la llama que ve. Mírate en el espejo una última vez. Su superficie ya no separa el reflejo del observador. Lo que contemplas no es la otredad, sino el origen. Luz contemplando la luz. Conciencia consciente de sí misma. Misión cumplida. Y a medida que la comprensión se profundiza, surge la paz. No la paz de la huida, sino la quietud de comprender que nada se perdió jamás. La caída fue curiosidad. El regreso es comprensión. Juntos son el aliento de lo divino. La historia de Sofía es la historia del alma. Sus lágrimas se convirtieron en océanos, su anhelo en humanidad, música. Su recuerdo se convierte en ti. Cuando sabes esto, sientes lo que John sintió en aquella última visión. El silencio antes de la creación, un silencio que no es ausencia, sino una plenitud indescriptible. La voz dice una vez más, quien se conoce a sí mismo ya ha regresado a lo eterno. Y el eco de esa frase persiste en tu pulso. Permanecerá ahí mientras música recuerdes escuchar. El espejo se desvanece en un dorado sereno. La luz permanece. Te encuentras en el mismo mundo en el que empezaste, pero todo brilla tenuemente desde dentro. Como si cada átomo música recordara su origen. El viaje del exilio siempre ha sido un círculo, la chispa divina que se va, el aprendizaje y la música que regresa a través de ti. Pero hay otro misterio acechando en el horizonte de este recuerdo. ¿Qué sucede cuando el espejo del cuerpo se disuelve? ¿Qué aguarda más allá del umbral de la muerte, donde se dice que el demiurgo teje su última ilusión de luz? Esta pregunta nos lleva a la siguiente revelación, la trampa de la reencarnación del demiurgo, la antigua advertencia sobre la muerte y el secreto de escapar a través de la conciencia. Cuando estés listo, sigue el susurro de Sofía hacia esa sombra y observa cómo la conciencia misma se convierte en la clave. Hasta entonces, que el recuerdo sea tu templo, que la paz sea tu ofrenda. Si esta luz te habla, llévala en silencio. Deja que brille en tu forma de ver el mundo, y al hacerlo, el mundo se recordará a sí mismo a través de ti.